cielo es mi hogar. Que la paz de nuestro Dios esté con cada uno, amigos y hermanos, de todos los que nos están escuchando en esta ocasión. Estamos aquí con el hermano Necta saludándoles esta preciosa tarde que Dios nos ha regalado para compartir con ustedes un nuevo tema sobre la palabra de nuestro Dios. Hermano Necta. Gracias, hermanos. Sí, estamos agradecidos con Dios, pero también con nuestros amigos, porque siempre nos permiten entrar a sus hogares por medio de esta emisora. Y como dice usted, tenemos ahorita el programa Probando los Espíritus, que siempre tratamos de que sea diferente el tema que estamos llevando. Siempre es Probando los Espíritus, pero lo que estamos hablando es diferente. Y empezamos la semana pasada hablando de las costumbres, tradiciones, y ahora pues traemos también un tema muy importante también. Antes de todo, queremos decirle a todos los radioescuchas que nos pueden llamar al teléfono 2669-5150, el teléfono acá en cabina, en el trayecto de este estudio, de nuestro tiempo, ¿verdad? Acá en la cabina, usted puede llamarnos y puede hacer alguna pregunta o comentario sobre el tema que estamos desarrollando. Así es, el número es 2669-5150. Ya hemos hablado sobre las costumbres y tocamos un poco sobre la Cena del Señor y en este acto de la Cena del Señor hubo un evento espectacular que muchos no lo entienden realmente, y es que queremos aclararlo ahora, queremos abordarlo ahora, este tema, y es el lavado de los pies, ¿verdad? El lavado de los pies, sí. El lavamiento de los pies. Vamos a comenzar a explicarles a ustedes primeramente de qué se trata este tema, ya que ha habido mucha confusión. Hermano, ¿usted tiene conocimiento de iglesias o grupos religiosos que practican este acto claro, físico? Este tema es bastante controversial porque algunos lo aceptan, otros no. Y sí tengo entendido y tengo conocimiento de iglesias, o sea, grupos religiosos, que en este caso no se les puede llamar iglesias porque Cristo fundó una. Y sí tengo entendido, que no me gustaría dar el nombre, pero sí conozco de una, porque el pastor de allí pues es bastante amigo mío, y la vez pasada me dijo de que ellos con otro grupo religioso, yo les preguntaba que cuál era la relación entre ellos, y me dijeron que no había mucha diferencia entre ellos de doctrina. La única diferencia que hay en doctrina, me dijo, porque lo toma como doctrina, es que nosotros sí lavamos los pies unos a los otros, me dice, en cambio ellos no. Entonces vemos que hay problemas en creencia. Hay grupos religiosos que toman el lavado de pies como doctrina y otros no. Entonces es importante el tema que hemos escogido entonces esta tarde, porque creo que va a llamar la atención a muchas personas que todavía están confusas y no pueden entender cuál es en realidad lo que debemos de hacer, si lo tenemos que hacer o debemos de abstener. O sea, es importante entonces por eso. Así es. ¿Verdad? Por eso creo yo que es muy importante el tema. Abordar este tema. Amigos y hermanos, el lavamiento de los pies. Vamos a hablar primeramente, aclarar que esta fue una costumbre oriental, ¿verdad? Así es. Una costumbre oriental, y vamos a aclararlo detalladamente, despacio, ya que, como estamos diciendo, consideramos y entendemos que hay muchas personas sinceras que de veras quieren hacer esto como si fuera un mandamiento del Señor, como si esto agradara a Dios realmente, el lavar los pies de otra persona así, literalmente. Pero queremos aclarar, mis amigos radioyentes, nosotros ahora, comenzando desde hoy, que la Biblia no es una colección de ensayos sobre diferentes temas religiosos. La Biblia es, en gran parte, amigos radioyentes, el registro inspirado de la acción divina en la vida humana. Así que Jesús, por ejemplo, no vivió en el ambiente celestial, sino en el ambiente judío de aquel tiempo. Y es por eso que fue un ambiente con ventajas especiales y problemas con sus causas en el ambiente mismo. El lenguaje de aquel lugar y tiempo no era igual al lenguaje que ahora ocupamos nosotros. Es importante entender todos estos puntos básicos. Las costumbres sociales y religiosas eran diferentes a las nuestras. Y queremos aclarar que cometeríamos un grave error nosotros ahora en nuestro tiempo si tratáramos de entender de entender los ejemplos y las enseñanzas de Jesucristo sin tomar en cuenta, ¿verdad?, el ambiente y la cultura que afectaban la manera en que Jesús expresó su doctrina. Así es. Porque de esto se trata, que debemos entender o llevar nuestra mente, trasladar nuestra mente al pasado, comprender el ambiente en que Jesús vivió, en la cultura que Él vivió,
¿verdad? Así, eso es lo que hace que muchas veces se meta en problemas uno, hermano Sí. Jaime, cuando ya no sabe si aquello es mandamiento o es cosa de cultura. Ujú. Y esto nos trae mucho problema cuando en realidad nosotros nos vamos al fondo y vemos el problema de la cultura. Los tiempos, todo esto cuenta mucho. Así es. Y es importante entonces averiguar, irse a la historia para poder entender si aquello, por qué lo hacían o no. Y muchas veces habemos personas que tomamos las cosas literalmente como está, pero hay que ir a la historia. Anda. Y de esa manera vamos nosotros a aclarar nuestros sentidos y vamos a poder exponer mejor la palabra y vamos a poder no confundir tantas personas ni confundirnos a nosotros mismos, que es el propósito. Si yo estoy confundido, hermano Jaime, ¿qué voy a hacer? Voy a confundir a los demás. Así es. De eso, Entonces, ese sería el resultado. es el resultado. Por eso creo yo que los predicadores deberíamos todos de averiguar historia, porque de esta manera la iglesia también va a saber Y de historia bíblica, hermano, Y claro, porque- sí, es importante lo que usted dice, historia bíblica. Porque hay personas que como saben de historia, ¿no? Sí. Usted les habla de una cosa y salen, pero muy bien. Pero en este caso, saber de historia bíblica. Porque de esta manera no nos vamos a confundir tanto, no vamos a engañar personas, ni nos vamos a engañar a nosotros mismos y va a ser de gran provecho para todos. Amén, claro que sí. Así que, amigos, la doctrina de Cristo revelada en el Nuevo Testamento es la misma para todas las edades, desde su muerte hasta el fin del mundo. Pero a veces la expresión de estas enseñanzas cambian con los cambios culturales. Por ejemplo, Jesús utilizó algunas de las enseñanzas, ¿verdad?, o costumbres que habían en aquel tiempo, que ya existían en el ambiente en que él vivió, y las eligió para enseñar lecciones muy importantes ahora, ¿verdad? ¿Está diciendo usted que no fue ahí que se hizo por primera vez el lavado de pies? No. Tenemos muchos ejemplos, ¿no? Vamos a llegar a unos ejemplos que vamos a considerar, que es importante entender que no era algo nuevo para Jesús ni para sus discípulos, Sí. ¿verdad? Así que, sin embargo, frecuentemente personas sinceras, como ya lo dije al principio, hermano, Sí, así es. sinceras y decididas a practicar exactamente lo que la Biblia enseña, porque dicen, allí dice la Biblia, Sí. y ya vamos a leer el texto, ¿verdad? Sí. La Biblia enseña, y confunden las enseñanzas con las costumbres, porque realmente Jesús aquí usó una costumbre para enseñarnos algo, ¿verdad? Sí, así es. Esto es básico. Y estas costumbres que sirvieron en aquel entonces como medios para la transmisión de la doctrina. Entonces, insisten estas personas que cristianos de nuestro tiempo y cultura guarden religiosamente costumbres que no tienen ningún significado en el ambiente actual, Así es. ¿verdad? Por tanto, aquellas costumbres que sirvieron de una manera muy natural para ilustrar una enseñanza espiritual, se han convertido ahora en ritos religiosos, ceremonias eclesiásticas que el Señor Jesús nunca tenía en mente. Así es. ¿Qué le parece esto? Vamos a darle lectura, amigos, al texto bíblico de Juan capítulo 13, versículo 1 al 8, con el hermano Nectalí, para considerar esta enseñanza que Jesús transmitió en esta ocasión. En Juan 13, 1 al versículo 8. Dice Juan 13, versículo 1 al 8. Antes de la fiesta de los panes de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó. Discúlpeme que poco miro, hermano. Hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo, dice, ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la mesa y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo,
lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Hasta el versículo 8. Bueno. Amigos y hermanos, la Biblia es clara en revelar que Jesucristo fue el primero en introducir el lavamiento de los pies. No. No, ¿verdad? No. Vamos. Según la historia, las costumbres de lavar los pies, amigos, de otra persona ya era parte, ¿verdad?, del ambiente del mundo humano en que vivió. Es decir, que cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, esta no fue la primera vez que ellos hubieran visto esta costumbre. Claro Hay que entender esto perfectamente. En tierras orientales, amigos, de nuestro mundo, el lavamiento de los pies de los huéspedes en la casa de uno había sido costumbre relacionada con la hospitalidad desde hacía ya muchos siglos, cuando Jesús lo hizo en esta ocasión. Y no fue algo nuevo. Claro que no. Es necesario ir a un ejemplo en Génesis capítulo 18, versículo 4, que encontramos allí, ¿verdad?, el primer ejemplo bíblico, como ya decíamos, históricamente hablando, del lavamiento de los pies de los huéspedes, y este ejemplo primero se encuentra en 18:4 de Génesis. Se lo leo. Sí, por favor. Dice que se traiga agua, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Eso dice el versículo. Bueno, aquí tenemos que la Biblia es clara en revelarnos que Jesucristo no fue el primero en introducir, ¿verdad?, el lavamiento de los pies a sus discípulos. Génesis 18:4 ya nos enseña acá la escritura que en el tiempo de Abraham pues ya era una práctica. Y aparte de eso, el 19, versículo 2, si usted lo tiene también, hermano. También dice, y dijo ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies. Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Aquí a Lot, ¿verdad?, el sobrino de Abraham, cuando Abraham ofreció primero traer agua para lavar los pies de los 3 varones que llegaron a su tienda, también su sobrino, allá Lot, ¿verdad?, sí, ofreció lo mismo como parte de ¿qué? La costumbre. De costumbre, hospitalidad. Hospitalidad más que todo. Hospitalidad, ¿verdad?, hacia aquellos 2 varones que llegaron a Sodoma poco antes de su destrucción de esta ciudad, ¿verdad? Y aquí tenemos a Abraham y a Lot en esta cultura, actuando de una manera, de una costumbre, así pues, es, para ellos muy bonita. Claro que sí. Así sucesivamente, amigos, la historia bíblica presenta varios ejemplos de este acto de hospitalidad practicado por las gentes de aquellas partes del mundo, en este caso la parte oriental, ¿verdad? Sí. No era por mandamiento divino que lo practicaban, sino como parte de sus propias costumbres, en consideración, escuche bien, sí, en consideración de los huéspedes que llegaron o llegaban a sus puertas. Era especialmente apropiado, hermano Necta, en esta época, porque ¿cómo era el ambiente de aquel entonces? Ellos caminaban mucho tiempo, todo el día. Es lo que estábamos diciendo, hermano Jaime, que es muy difícil entender algo si no nos vamos a la cultura, al tiempo, que cuenta mucho el tiempo. ¿Cómo viven las personas ahora? Mire, si usted quiere ir a 2 cuadras, tiene que agarrar el carro. Sí. Ya no quiere caminar. La bicicleta, la moto, vivimos en el bus, vivimos en un ambiente tan diferente a aquel tiempo. Evolucionado. Demasiado. Entonces, demasiado me refiero para entender en realidad esto. ¿Qué es lo que hace un lavado de pies con agua algo tibia? ¿Qué es lo que hace? Relajar, sí. Relaja los pies. Y esa cultura se había tomado por eso, porque muchos peregrinos hacían esto, caminaba día y noche. Cuando usted llegaba, usted sentía un gran alivio, como cuando ahora le ofrecen un vaso con agua. Es la cultura de ahora. Es la cultura de ahora. ¿No quiere un vasito con agua? Sí, gracias. Y si usted llega ahora a una casa y no le ofrecen agua, ¿cómo café, siente? o que pase adelante y tome asiento, esto es falta de
falta de educación. De consideración, de educación. No es hospedador, no es un hospedador. No es hospedador, claro. Y eso es lo que, bueno, entender. Así que era especialmente apropiado en este caso, hermano, en su ambiente, ya que casi todos llevaban sandalias, ¿verdad? Así es. Y caminaban mucho a pie en aquel tiempo. El polvo se filtraba, según las escrituras y la historia también, se filtraba fácilmente, ¿verdad? En las sandalias, y los pies naturalmente se cansaban de tanto caminar. Así es. Por tanto, al llegar un huésped a la casa, se le ofrecía agua para lavar los pies, o si había sirviente, se los lavaba. De otra manera, el amo de la casa solamente ofrecía el agua y generalmente el huésped lavaba sus propios pies. Sí, como en el caso de Abraham, usted leyó el versículo. Sí, así es. Él dice que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies. ¿Los lavó Abraham? No los lavó. Los lavaba el mismo huésped. O el siervo. O el siervo del amo. El siervo del amo, del que, de casa. Del que recibía a los... Ándale, claro que sí. Entonces, es importante considerar estos ejemplos. Tenemos allá en Primera de Samuel otro ejemplo histórico. En el capítulo 25 de Primera de Samuel, versículo 41, 25-41, Primera Samuel. Abigail, ¿verdad? Sí. Al saber que el rey David la había escogido para ser su mujer, señaló su actitud humilde de la siguiente manera. En este versículo 25-41 de Primera de Samuel, capítulo 25. Se dice, y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Amén. Así queda claro que la tarea de lavar los pies, ¿verdad?, de otro, se consideraba como un acto de humillación. De servicio humilde, ¿verdad? Así es. Practicada únicamente por los siervos. Por los siervos. Es bueno ir entendiendo esto. Hay que ir entendiendo lo que vamos diciendo. Es muy bueno entender de qué vamos hablando. Los siervos. Y rogamos a nuestros amigos que llevan la secuencia de este estudio, que si lo quieren entender realmente, prestenle atención desde un principio, para que cuando lleguemos a analizar realmente el capítulo 13 de Juan, lo entendamos. Sí, porque es muy importante, porque de lo contrario no se puede entender. Pero cuando llevamos el hilo, podemos entender quiénes son los que hacen esto, quiénes lo hacían, por qué lo hacían. Así es. Y entonces hace que sea más claro ya el versículo que tanta controversia trae. Claro que sí. En una de estas culturas Jesús tuvo un enfrentamiento, un diálogo en Lucas capítulo 7, mi hermano. Sí. 7:44 de Lucas hasta el versículo 46. Sin embargo, amigos, dejar de ofrecer el agua para el lavamiento de los pies de algún huésped se consideraba como falta de cortesía, falta de consideración personal y cultura. En Lucas 7, cuando Jesús estaba en el hogar de aquel Simón el fariseo, una mujer pecadora, fíjese, rogó y lloró y también regó con lágrimas sus pies, los pies del Maestro Jesús. Así es. Y los enjugaba con sus cabellos. En esta ocasión Jesús fue criticado por dejar que una mujer pecadora se le acercara tanto. 7:44 al 46, mi hermano, si lo tiene, podemos darle lectura a este texto de Lucas. Y vuelto la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Lucas 7:44 al 46, ¿verdad? Así es. Es bueno que nuestros amigos también anoten esta cita bíblica, ¿verdad? Sí. Y lo puedan estudiar más tarde en su casa. Pero, amigo radioyente, fíjese bien que Jesús menciona 3 actos de cultura. De cultura, hospitalidad y cortesía, ¿verdad? Así es. O que se practicaban en aquel tiempo. Así es. Por aquellas gentes. Todos ellos son costumbres practicadas en la época de Jesús, desde él hasta mucho tiempo atrás. Así es. ¿Cuáles eran? Por ejemplo, ahí menciona este versículo, ¿verdad? El
agua para lavar los pies, Agua para lavar los el pies, así beso es. de saludo, Sí. y el ungir la cabeza del huésped especial con aceite. 3 cosas. Sí, el beso era importante. Jesús lo hermano. mencionó en este versículo. O sea, en la cultura, alguien que no lo besaban era falta de consideración, Sí. no había amor, Así no es. había cariño, Un buen respeto, un buen recibimiento. Me recuerdo de Romanos 16, ¿usted se acuerda Sí, que dice ósculo santo, ¿no? con besos santos? O ¿verdad? saludos, sí. Todos los saludos de los primeros cristianos Era en la con- época de Cristo, en la época de la era cristiana, al principio, Era con un beso allá santo. en el Antiguo Oriente, Así es. cuando la iglesia de Cristo inició, bueno, Pablo dice, saludados los unos a los otros con ósculo santo. Con ósculo santo. Beso santo, un beso santo. Es parte de la cultura de ellos. No podemos tomarla a la ligera, que acá si no nos besamos con un beso santo ya estamos en pecado, ya que la cultura cuenta mucho y Dios respeta la cultura dependiendo también de qué manera. Así es. Según este versículo, Simón no había sido muy hospedador entonces, hermano, porque el mismo Jesús le dice, ¿verdad? No había hecho ninguno de los 3 actos, Así es, ¿verdad? no era muy de hospedador. hospitalidad y cortesía, ninguno. Sí, Estamos hablando de Simón el fariseo. así es. Mas esta pecadora había hecho más que esto. Había cumplido con la cultura que ellos estaban acostumbrados, así es. Hay otra lección que Jesús enseñó aquel día, en ese momento, pero lo interesante, hermano Necta y amigos que nos escuchan, para nosotros o para nuestro estudio, es que la oferta de agua para lavar los pies del huésped era costumbre practicada generalmente ya antes que Jesús lavara los pies de sus discípulos aquella noche en el aposento alto antes de comer la Pascua. Así es. ¿Verdad? Sí. Así que lo que Jesús hizo fue aprovechar la costumbre que ya practicaban para corregir un problema que existía entre los discípulos. Utilizó la costumbre que ya se practicaba en el ambiente del momento para enseñar una lección que tendría aplicación perpetua para todos sus discípulos de todas las edades, fuera cual fueran sus propias costumbres sociales. Claro, yo creo que ahí el Señor aprovechó, el Señor siempre vio problemas entre sus discípulos, ¿no, hermano Jaime? Como lo hay ahora, siempre hay rivalidades, siempre hay gente un poquito que quiere ir un poquito más arriba de otra, que no debe de ser así, porque el Señor siempre, nunca estuvo de acuerdo con eso, ni estará de acuerdo todavía. Y Él aprovechó, como usted dice, la cultura. Él aprovechó la cultura para el tipo de cultura que tenían, para enseñar algo vital, algo muy importante que él estaba viendo, que no estaba caminando de acuerdo a su enseñanza, y él quiso aprovechar en ese momento, ya que le quedaban pocas horas de vida, y él vio que no tenía mucho tiempo para explicar tanto con palabras, hermano Jaime. Así es, claro. Él dijo, ya no tengo mucho tiempo, no lo dijo con palabras, lo pensó, dijo, no tengo tanto tiempo para enseñar con palabras, voy a enseñar con hechos. Voy a enseñar con hechos. Y es ahí la gran polémica. El problema es que nosotros, hermano, cuando vamos a la Biblia, bueno, y esto es lo que hacen muchos religiosos. Yo dije al inicio de este programa Sí. que la Biblia no es una colección de ensayos sobre diferentes temas religiosos, hermano. Sí. Porque muchos religiosos en nuestro tiempo, en nuestra época, van a la Biblia y quieren tomar ahí un punto de partida para inventarse una doctrina y ponerla como mandamientos de hombres Así sobre es. los feligreses. Y este es un problema. Sí. Porque ya se dijo que entonces esta gente insiste, en verdad, que cristianos de nuestro tiempo y cultura guardan religiosamente costumbres que no tienen ningún significado en el ambiente actual. Por ejemplo, está el del velo también. Ese sería otro tema a abordar, mi hermano. Así es. El velo en la cultura allá, ¿verdad? Oriental, en Grecia, Sí. en Corinto, en todas estas épocas. Puntos que mucha gente practica, otros enseñan sin entender realmente el fondo de la enseñanza. Y otros ignoran y están con deseos de que alguien les explique de qué se trata, si es cultura o es mandamiento, porque hay muchas cosas en la Biblia, hermano Jaime, que si en realidad, como lo estamos diciendo, que si no nos vamos a la raíz de la historia es muy difícil entenderla. Sí. Porque no estamos hablando de nuestra cultura es diferente, muy diferente, a veces hasta liberal. Entonces es importante entender entonces qué es cultura y qué es mandamiento, porque de esta manera vamos a estar agradando a Dios, que creo que es el propósito de todos, ¿no?
Creo que el propósito de todo... es lo que queremos. Sí. Entonces, tomando en consideración el tema, probando los espíritus, nosotros aquí nada más lo que hacemos, hermano Jaime, como por mucha gente dice que aquí se critica mucho. Estaba leyendo yo en el Facebook, no sé si usted ha leído el Facebook. Sí, yo lo he leído también. El Facebook del hermano Cristian, donde algunos amigos de él le comentan y le dicen de que, ¿por qué critica tanto? No, aquí no se critica, aquí se habla de doctrina. No criticamos personas, que quede muy claro. Sí, estamos hablando en contra de la falsa doctrina, porque eso es mandamiento. Eso es mandamiento, poner en evidencia a aquellos que están haciendo, sacando partido o tajada de la religión. Nada más eso. De ahí por lo demás nosotros estamos hablando de doctrina para aquellos que tienen el deseo sincero de buscar a Dios, porque el propósito es ese. Creo que el propósito de todos es agradar a Dios. Entonces es importante entender qué cosa es mandamiento y qué es cultura, porque cuando no sepamos eso, hermano Jaime, creo que vamos a estar mal con Dios, porque podemos tomar un mandamiento como cultura o podemos tomar cultura como mandamiento, y las dos cosas son dañinas. Y es así, es aquí donde tenemos que nosotros llegar serenamente a la Biblia, no fanatizados, así es, sino serenos. Así es. Yendo a la Biblia, considerar la historia, la cultura histórica en el tiempo de Jesús, y en este caso considerar realmente qué Jesús nos enseñó en Juan 13. Así es. De eso se trata. Creo que Jesús, yo no creo, mi hermano, que Jesús haya querido implantar un acto ceremonial religioso en la cena del Señor. Porque ya lo vamos a ver, porque muchos en la cena del Señor es que practican este acto ceremonial de lavar los pies. Lo toman como parte de la cena. Pero ya vamos a aclarar esto, si Dios permite, ¿verdad? En el próximo programa, porque estamos ahorita como en una introducción, hermano, porque no hemos entrado en lleno a explicar Juan 13. Así, estamos en introducción, para que podamos entender cuando lleguemos al punto importante, el cual es Juan 13, que creo que de verdad, se lo digo sinceramente, hay mucha polémica, hay muchas personas que lo toman de una manera, otras de otra, y otros fanáticos que hasta ofenden a la hora que platica uno con ellos sobre este tema. Por eso creo que es muy importante el tema, y creo que mejor punto no hemos tocado, que es el lavamiento de los pies. Así es. Muy bonito. Nosotros esperamos, amigo, que se haya fijado que la idea que el lavamiento de los pies fuera costumbre en aquel tiempo no es algo inventado, sino información que la Biblia misma nos revela, ¿verdad, hermano? Así es. No estamos inventando argumentos falsos diciendo, no, que miren, no es mandamiento ni nada. No, estamos hablando de lo que la Biblia nos enseña, base bíblica, que es lo que creo que todos debemos de hacer. Hablar siempre con base bíblica, no con argumentos míos, porque mis argumentos no sirven, sus argumentos no sirven, el argumento de nadie sirve. Lo único que sirve es el argumento bíblico. Porque claro que hay argumentos bíblicos, y son esos los que nosotros tenemos, o en ellos tenemos nosotros que apoyarnos para que podamos no perdernos del camino. Porque si nosotros nos apoyamos en nuestros propios argumentos, el camino de nosotros va a ser pando. No vamos a llegar a un camino recto. Pero mi hermano, y es que queremos aclarar también, ¿verdad? Algo. Yo quiero hacerle una pregunta, aunque estamos al final del programa, pero mañana, si Dios concede, podemos continuar con esto, ¿verdad? ¿Es que usted está en contra del lavado de pies, hermano? ¿Usted no estaría dispuesto a lavar el pie a otras personas? Pues, si nosotros entendiéramos y encontráramos en la Biblia de qué es mandamiento, con mucho gusto lo haría yo, a lavar los pies a todos los que quisieran, porque es mandamiento. Siempre el propósito de nosotros como cristianos es hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Y creo que no tendríamos, creo que usted tampoco tendría ningún reparo en hacer eso. Si entendiéramos que el propósito de Jesús hubiera sido ese, ¿por qué no hacerlo? Hay que hacerlo. Porque en ningún momento estamos hablando de que no es mandamiento solo porque no nos queremos humillar a hacerlo. No es el propósito. Estamos hablando con argumentos bíblicos. No estamos hablando por pura habladuría. Estamos hablando de argumentos bíblicos. Y si nosotros encontráramos que es mandamiento, con todo gusto lo haríamos sin ningún reparo. Entonces queremos que esto quede bastante claro, amigos radio oyentes, que tampoco, ¿verdad? Queremos aclarar que pues no queremos malentender lo que Jesús hizo, ni por qué lo hizo y dijo, ¿verdad? Sí. Así que nosotros le invitamos a que sinceramente considere con nosotros lo que la Biblia nos revela acerca del lavamiento de los pies en general,
primero ya como lo estamos viendo, Sí, y sí. luego específicamente lo que nos enseña Juan capítulo 13. Así es. Pero antes nos es necesario aclarar el punto histórico del mismo tema. Claro, es porque no es un importante. tema nuevo, no es un tema que parte de Juan 13. No, para nada. Es un tema antiguo, histórico, que ha venido y que Jesús en su determinado momento lo usó como una enseñanza que lleva un trasfondo. Así es. Un trasfondo que estaremos, amigos, considerando, si Dios nos concede, Así es. el día de mañana en el próximo programa. Si usted está con nosotros, esperamos que siga la hilación de este tema para no confundirse y para que usted pueda entender lo que la Biblia realmente nos enseña con respecto a esto, y para que podamos practicar lo que realmente Dios quiere que practiquemos, Así es. espiritualmente y no literalmente. Eso es importante y culturalmente. Así es. Que sepamos hacer la diferencia en cultura y mandamiento. Así es. Nosotros, hermanos y amigos, queremos decirles que es nuestro deber, es nuestra parte tocar este tipo de estudios, de tipo de temas que son tan importantes para nosotros, que muchos pues han llegado a la confusión y a la mala interpretación de la Biblia, y es nuestro deber en nuestro programa, y por eso se llama así, ¿verdad?, el programa Probando los Espíritus, porque queremos probar las diferentes enseñanzas a la luz de la Biblia. Si Dios lo permite, vamos a estar aclarando qué significa el lavado de pies en sí. En sí, claro que sí. Ese es el punto. El verdadero lavamiento de pies lo estaremos enseñando en el próximo programa, ya que es importante entender de qué se trata. ¿Verdad? Amigos y hermanos, nosotros por nuestra parte, antes de despedirnos, queremos invitarles a ustedes a acercarse a nuestro Señor en obediencia cuando usted sienta el deseo de hacerlo, cuando usted sienta y reconozca que desea de veras el perdón de sus pecados, y acercarse al Señor en obediencia. Nosotros le invitamos a hacerlo pronto, a obedecer el Evangelio puro de salvación y poder tener paz con Dios, y poder de esa manera obtener esas bendiciones espirituales, comenzando con el perdón de pecados. Jesucristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pedro dijo que el bautismo es para el perdón de pecados en Hechos 2:38. Nosotros les invitamos a las reuniones de la Iglesia de Cristo, acá en Moncagua, aquí en San Miguel y en diferentes lugares donde se congrega la Iglesia de Cristo. Por el momento nosotros llegamos al final de nuestro programa y les agradecemos grandemente por estar con nosotros, y esperamos que sigamos adelante y que nos siga a través del Twitter, a través del Facebook, a través de la internet. Ahí está nuestro programa radial, como siempre, en vivo, al aire, para todos, en el país, como también internacionalmente. Así es. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos y amigos. Amén.